Hola maestro, buenas tardes. Ahorita lo hago anfitrión. Sí, gracias. Ya lo hice anfitrión. Gracias. Esperamos un poquito que entren otros compañeros. Sí. Maestro, creo que usted tiene que admitir a los demás miembros de la sesión. No, no me sale nada acá. No me sale nada. ¿Participantes? A ver. No, no me sale. Me sale. ¿Ya estás viendo el PDF? No, no ha compartido pantalla todavía. No. Ahora sí ya aparece el PDF, pero sí me Ya, aparece. ya los admití. Ok. Bueno, ustedes dicen. Pues ya, maestro, ya inicie. Bueno, vamos a empezar con. Ya hay buen número. Vamos a ver enfermedades del Rosal. Las del Rosal. Bueno, el rosal es la flor más popular y de importancia comercial. Yo creo que es la única que se llega a exportar de México. Se puede cosechar todo el año, y se cultiva en campos, jardines, invernaderos y en exteriores. En México es importante fuente de divisas porque yo creo que es la única flor que se exporta, que se va a exportar. Entonces, ¿dónde se siembra rosal? Principalmente en Villaguerrero, en Tenancingo, en Coatepec de Harinas, Iztapan de la Sal, Valle de Bravo, todo eso es allá por Villaguerrero. También en Morelos, en Temisco, en Izmiquilpan, en Uruapan y Ocampo, en Michoacán, en San Miguel de Allende, Celaya, y en Tehuacán, Puebla y en Xochimilco. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se siembra? Se va a sembrar rosal. Vamos a ver las enfermedades que atacan el follaje. Son las primeras que vamos a ver. La primera de ellas es muy importante. Las dos primeras son muy importantes del follaje, aunque también atacan flor. Es la semicilla.
El género es Esferoteca panosa y la fase asexual del género Oidium leucoconium. Se presenta en todas las regiones donde se cultiva rosas, aquí en México, en todos los estados antes mencionados, y ha causado problemas serios. Inclusive se ha considerado como una de las enfermedades más graves del rosal. Los síntomas de cenicilla, pues aquí se ven. Se inicia en hojas jóvenes, donde se notan al principio ligeros abultamientos en el haz, o sea, como si fuera una ampolla en el haz. Estas ampollas posteriormente crecen y se llegan a cubrir de micelio blanco. Un micelio blanco que es micelio y conillos y conidióforos. Entonces, este aspecto polvoso hace que se deforme la hoja y los pedúnculos de las flores se queden muy pequeños. Las hojas atacadas o cubiertas por esta esporulación pueden enrollarse o deformarse, deshidratarse, secarse y caer de la planta y de foliación. Los brotes nuevos son los más atacados, pueden cubrirse completamente con la cenicilla, lo que resulta que estos brotes son pequeños, enrollados, de hojas, tallos y yemas. En infecciones severas las puntas también pueden morir. Entonces son los síntomas y los daños que nos causan las cenicillas. Las yemas no se abren, son cubiertas por cenicilla en muchos casos, y las yemas infectadas pues no van a abrir. También ataca los pétalos, sépalos, receptáculos de los botones florales, y en ellos se notan manchas blancas o grisáceas típicas de cenicilla. O sea, no hay pierde. La cenicilla fácilmente la pueden encontrar y detectar. Los pétalos se decoloran, se hacen pequeños y eventualmente se secan, ¿sí? Entonces, el patógeno en su fase asexual, ustedes ya lo han conocido, son cadenas de conidios que reciben el nombre de oidios, y de ahí su nombre científico, Oidium leucoconium, porque la fase asexual es simplemente fragmentación del micelio para formar conidios en cadena. La fase sexual es un casmotecio con una sola asca, con fulcros o lo que lo sostiene en la planta totalmente rectos. Los casmotecios o claistotecios se presentan en invierno cuando hace frío, pero en estas regiones generalmente no hace mucho frío, por lo tanto únicamente se presenta micelio y fase asexual. Para su desarrollo la enfermedad requiere entre 18 y 25 grados, altas humedades y un pH alcalino. El hongo inverna como micelio en hojas, yemas y escamas de tallos dañados, y ahí en condiciones favorables forma conidios que son diseminados por el viento, o sea, en tiempos secos totalmente. El control de cenicilla ya los hemos visto bastante. Aquí en Rosal, no duden de cuando hay una infección fuerte de cenicilla, de hacer podas. Hacer podas de fitosanitarias 10 centímetros abajo donde está la lesión, no es sistémico, no hay ningún problema. Eliminar las hojas que están en el suelo y mantener la humedad relativa baja. Algunos de los fungicidas de protección contra ya los hemos visto. El azufre es muy buen fungicida. Puede ser utilizado en aspersión, el polvo, o como azufre vaporizado. O sea, ponen a hervir azufre y los vapores son los que llegan a las hojas y hacen el control. Otros fungicidas buenos, pues ya sabemos cuáles son. Los saproles, el triforine, que es el saprol, el metaltox, el Vicor, Baileton, hasta el Baileton son triazoles. El Benomil es benzimidazol, el triadimenol es triazol, y Afugan y Rally también son triazoles. Entonces no hay mucho de dónde escoger, pero ya les dije, para cenicillas, Mancozeb más Folicur, ¿sí? Es cuando pueden hacer el control. Las condiciones del invernadero en los rosales ocurre cuando no ha llovido poco, o la temperatura óptima de 15 grados y la humedad es muy baja. O sea, entonces la humedad de 40 a 70 en el día y en la noche 90. ¿Por qué 90 lo va a favorecer? Porque es la humedad con la cual los conidios van a germinar y penetrar al follaje. 40 y 70 crece el micelio,
y va a formar esporas. Por lo tanto, como les decía, lo que favorece a las cenicillas es en el día condiciones secas y en las madrugadas un poco de humedad de rocío en las hojas. Entonces, esa es la primera enfermedad, que es la cenicilla. La segunda enfermedad es la mancha negra, Marsonina rosae en su fase sexual y Diplocarpon rosae en su fase asexual. Lo más común es la fase asexual de Diplocarpon rosae, que es un acérbulo. Se encuentra igual en todos lados donde siembra rosa, van a encontrar, incluso en Chapingo, en los rosales, ustedes ven una mancha negra, es esta enfermedad, la mancha negra. Esta mancha negra van a juntarse 3, 4 manchas en la hoja y causa defoliación y debilitamiento de la planta. Entonces, ¿cómo lo vamos a observar? Con tallos más pequeños de las flores y calidad de las flores por el tallo pequeño baja considerablemente. Esta es la mancha negra. La mancha negra aquí la pueden observar. Se juntan varias 3, 4 manchas como están aquí y se defolia la planta. Entonces las manchas negras casi son circulares. En las hojas se puede notar un amarillamiento alrededor. El amarillamiento ya dijimos que son toxinas. Cuando las manchas son de 3 a 4, cae la hoja prematuramente. También el hongo ataca tallos, ramas tiernas y ocasionalmente peciolos, estípulas, pedúnculos, sépalos y frutos. Lo que más ataca, lo que más vemos, es la defoliación en las plantas. El patógeno, lo único que nos va a interesar del patógeno es la fase asexual, que es Marsonina rosae. ¿Por qué nos interesa la sexual? Pues porque es muy, no se va a formar. La fase sexual necesita de condiciones muy especiales. Por lo tanto, lo único que nos interesa es esta fase, la fase asexual, que es un acérbulo, que es Marsonina rosae. ¿Sí? Es la más fácil de encontrar. La fase sexual, les digo, Diplocarpon rosae, no la vamos a encontrar. No se presenta de forma común. Ni la vamos a ver. Entonces, las hojas son más susceptibles entre 6 y 14 días de edad, o sea, hojas tiernas, y el hongo también requiere película de agua para poder penetrar. Requiere temperaturas más altas que las cenicillas, 15 a 27 grados, y humedad relativa más alta que las cenicillas. El control, si ustedes controlan cenicilla con Mancozeb y el Folicur, controlan esta enfermedad. Entonces, para esta enfermedad casi no se hacen aplicaciones. Se hace con lo que se controla la cenicilla, controlan esta enfermedad con aplicaciones de Mancozeb y Folicur. Ni tiene caso que se aprendan más. Y es más, no se hace control. ¿Por qué? Porque no es tan importante en plantaciones comerciales. Pero pueden utilizar, ahí está el Mansate, que es el Mancozeb, y también tiene poder de control el Folicur, por lo tanto vale la pena aprenderse más productos para esta enfermedad. Mildew. El mildew es tan importante como la cenicilla. Es peronospora esparsa. Acuérdense que es un omiceto, y esta enfermedad se va a presentar, ya les dije, se presentan juntas tanto. ¿Por qué se presentan juntas? Porque en las mañanas hay mucha humedad y en las tardes humedad propicia para peronospora, para el mildew, y en las tardes hay mucha resequedad propicio para las cenicillas. Por lo tanto, se presentan juntos y es tan importante como la cenicilla. Esta la vamos a ver. Llega a ocasionar pérdidas de follaje, tallos débiles y obviamente en la producción de flores. Coincide esta enfermedad con la mayor demanda de rosa en el mercado de Estados Unidos y Europa. ¿Cómo lo vamos a ver? Los síntomas aquí los vamos a observar. Son estas manchas amarillas por el haz. Estas manchas de color amarillo que lo cambian a color rojizo. Y por el en vez va a haber una esporulación blanca. Entonces, es muy fácil de diferenciar la cenicilla del mildew. Porque si fuera cenicilla habría doblez, estaría rojo por antocianinas y hay formación de micelio y esporas tanto por el haz como por el en vez. En el mildew son manchas amarillas como la estamos viendo aquí, voltean por el en vez y va a estar esporulado de color blanco. Bueno. El patógeno es un clásico mildew. Va a haber esporangióforos
esporangióforos ramificados en ángulo agudo con esporangios ovales. O sea, aquí como dice, ramificado dicotómicamente en ángulos agudos y esporangios ovales. Es un hongo que requiere mucha humedad, es un mildio, es un omiceto, requiere mucha humedad para poder atacar daño. Acuérdense que es un omiceto, por lo tanto la humedad alta lo va a favorecer. Hay que tener ventilación en los invernaderos, que es donde se produce la flor de exportación. Evitar que la humedad permanezca del 85%, pero ahí van a tener problemas de cenicilla. Y podar tallos, igual podar tallos infectados, recoger hojas y otras partes de la planta afectadas que estén en el suelo. Respecto al control, pueden aplicar el Mancozeb o Daconil para también tener efectos sobre cenicilla, pero los sistémicos es donde vamos a cambiarlo totalmente. Para este caso podemos aplicar el Metalaxil, Oxadixil, que es otro metalixil, el Recoil, y el Aliet, Fosetilal y el Previcur. Por lo tanto, deben de gastar doble para el control de cenicilla y control de mildios, ¿sí? Bueno, roya. No era importante la roya hasta hace unos 6 años, pero ya se ha observado que en invernaderos está ocasionando defoliaciones severas. La roya es el género Phragmidium, es también de los basidiomicetos y son síntomas típicos de roya. Ahí están. Los han visto en Chapingo. En Chapingo se presenta mucho en los rosales. Son pústulas en verano de color amarillo, como están ahí, pústulas polvosas arrumpentes en las hojas de color amarillo, y en el invierno son pústulas de color negro. Es el clásico síntoma de roya. Es una roya del género Phragmidium, porque se fragmenta toda la teleospora en 8 células. Forma los 5 diferentes tipos de esporas que ustedes conocen para royas, por lo tanto su poder de variación genética es muy alto. Bueno, como les dije, va a formar pigniosporas, va a formar hesiosporas, uredosporas, teleosporas y basidiosporas. Pero ¿qué es lo que causa el mayor daño? Como les he dicho, las uredosporas y teleosporas. Es un basidiomiceto. Si ustedes controlan cenicilla, con eso lo pueden controlar. Entonces, ¿cómo se controla? Eliminando hojas dañadas y caídas, manejo adecuado de la humedad, aspersión de fungicidas. Con lo que controlan cenicillas, controlan royas. Ahí está el Folicur, o sea, la aplicación para cenicilla de Mancozeb y Folicur, como está ahí, tiene control efectivo contra royas. Bueno, estas fueron las enfermedades del follaje, vimos 5. Ahora vamos a ver enfermedades del tallo, raíz y flores. Entonces, con el follaje tenía para divertirse, pero también va a afectar tallo, raíz y flores y son importantes. La primera de ellas, ustedes han visto, después de que se podan las rosas, si no se tapa la poda con una mezcla bordelesa o con pintura vinílica, se observa que entra un cáncer negro que empieza de la poda y pudre todo el tocón de la rosa. Ese es el tizón canceroso causado por este hongo, por Coniotherium Wersdorffiae. Es el cáncer después de podas. ¿Sí? Es este cáncer, ustedes lo han visto también ahí cuando podan rosas en Chapingo, no lo tapan y se observan estos cánceres que mata la planta por entrar este hongo Coniotherium por las partes podadas y seca totalmente las ramas o los tocones o las partes que quedan verdes después de la poda. Estos son los síntomas. Inmediatamente de que se pudre la parte verde que está abajo de la poda, se observan puntos negros porque este hongo forma pignidios. Entonces el hongo penetra por heridas de la poda y lo favorece en temperaturas de 10 a 35 grados y pH entre 6, 8 y 7. El patógeno son pignidios oscuros con conidios ovales. Es el género Coniotherium. El control, pues no es más que después de la poda meterle pasta bordelesa a la poda o pintura vinílica, ¿sí? Y no gasten en los fungicidas que están ahí, que también lo pueden meter en forma de pasta. Bueno, luego tenemos el moho negro.
El moho negro se presenta en México, en Xochimilco se encontró y provoca muerte del tejido. El hongo es Chalaropsis telavidoides. Este hongo, ¿qué es lo que nos va a causar? Un crecimiento algodonoso blanco que después se torna grisáceo y finalmente negro. ¿Dónde? En las ramas. En las ramas. El hongo es un conidios que salen en cadenas y los macrotonidios también son clamidosporas. El control de esta enfermedad, pues no es importante aquí en México. No es importante. También se presenta, ahí está el tratamiento de formaldehído en agua que ayer me preguntaban. Formaldehído del 1 a 320, o sea, muy alto, ¿sí? Porque se usa después de podas. Este es importante cuando sacan estacas de rosal. Esta marchitez por Verticillium albatrum, como les he mencionado, es una enfermedad que se presenta de forma sistémica. Ya les dije que va a afectar raíz, entra al xilema y lo tiñe de color negro. Verticillium albatrum ataca como 400 plantas, ya lo vimos cuando vimos hortalizas. Los síntomas siempre son amarillamientos de la planta. Ustedes parten el xilema y del xilema se va a necrosar por completo, causando defoliación. ¿Cuándo es importante esta enfermedad? Cuando tienen plantas madres y van a sacar estacas para enraizar, ¿sí? El patógeno, ¿se acuerdan? Lo vimos, son conidióforos verticilados en forma de mano que forman conidios ovales. El control, utilizar únicamente variedades resistentes como la multiflora y la maneti y asegurarse que el injerto esté sano y eliminar plantas enfermas. No hay manejo químico. Bueno, otra de las más importantes es la famosa botritis. Pudrición gris o tizón de tallos o flores por botritis cinerea. Es cuando ustedes ven los pétalos de las rosas totalmente de color café, ¿sí? Ataca tanto en campo como en almacén. Inclusive ustedes compran una cosecha de rosal, no la refrigeran abajo de 9 grados y si viene con botritis, en 3 días se les pierde esa cosecha porque se pudren todos los pétalos como lo están viendo aquí. Pudriciones de color gris al principio, de color café y se llena de micelio de color grisáceo. Entonces es muy fácil de identificar. En campo, en invernadero, vemos siempre manchas de color café en los pétalos, que es donde nos causa el mayor daño. Y el botritis ya lo conocen, es el conidióforo largo que arriba se formaban los conidios en forma de globos. El control. En invernadero hay que ventilar los invernaderos, eliminar yemas, flores y tallos infectados, pero sacarlos del invernadero. El almacenamiento y camas también deberán tener una buena ventilación. En rosas almacenadas, o sea, cuando ustedes ya hacen el corte y ponen las rosas para que se hidraten en tinas de agua, en ese momento hay que asperjarlo a media dosis, o sea, a 1 gramo por litro de agua de captano mancozeb. Si no hacen esta actividad, pierden cosechas desde el transporte en 2 días, desde que la cortan a cuando lo llevan al mercado, la pueden perder porque se mancha toda la rosa. Entonces, cuando después del corte que están hidratando las hojas, la flor cortada en tinas, hay que meterle una aspersión a 1 gramo por litro de agua de captano mancozeb, ¿sí? O de benomil o tiofanato metil, como está aquí, cualquiera de los 4 fungicidas, ¿por qué a media dosis? Para no manchar los pétalos y baje su valor comercial. Entonces, tienen que hacer eso después de la cosecha. Bueno. Hay cánceres por tubercularia vulgaris, un hongo que forma esporodoquio, pero no es tan común, se presenta únicamente en plantaciones abandonadas y viejas. Aquí están los cánceres. ¿Cómo lo diferencian de coniotirum? Por estos puntos en forma de cojín de color amarillo. Es tan importante esta enfermedad de tubercularia, ¿sí? Bueno, otra que sí es importante. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Roselinia necatrix, les voy a platicar. Este hongo causa la pudrición blanca de muchos frutales
en la raíz. Estas son raíces con pudriciones y micelio de color blanco. El rosal acostumbra a la gente que siembra en invernaderos mezclar la tierra original con mezcla de tierra de bosque. O sea, hacen una cama de la tierra que está en el invernadero y traen tierra de bosque. Esa tierra de bosque no la esterilizan, no la vaporizan y viene llena de este hongo, porque es un hongo que ataca árboles forestales. Entonces, ellos hacen su mezcla, hacen mullido el suelo y mezclan lo que traen de bosque, hojarasca y materia orgánica de bosque con su tierra original, pero están trayendo el inóculo de esta enfermedad. Entonces, ataca, como aquí dice, 170 especies de plantas frutales por lo general, y están ampliamente distribuidas en zonas templadas y en todos los bosques de México. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas van a ser en la raíz, se pudre la raíz, sacan la raíz y va a estar este micelio de color blanco. Obviamente, si está podrida la raíz, lo que van a observar en la parte de arriba es amarillamiento, secamiento de toda la planta y muere toda la planta. Ustedes saben que los rosales se siembran a muy poca distancia, entonces las raíces sanas se ponen en contacto con raíces enfermas y se pasa el hongo. Entonces van haciendo manchones cada vez más grandes, y como es un patógeno del suelo, es muy difícil su control. ¿Sí? El patógeno va a formar únicamente rizomorfos de color blanco, como vimos ahí, el único que va a formar, y su control es tener cuidado con el suelo que se trae de bosques. Plantar en suelos ligeros, bien drenados, y evitar la diseminación, cuidando que la hojarasca que traemos de bosque, hacer una desinfección adecuada, si no se va a enfermar la planta. Luego tenemos una cancrosis y muerte por citospora y balsa. Esta también no es importante, es un hongo que ataca madera, ataca ramitas, tocones y pudre los tocones como están aquí. Entonces ya llevamos 3 que pudren tocones: Coniotherium, tubercularia y balsa. Pero el más importante es Coniotherium. ¿Cómo lo van a observar? Una pudrición del tocón, así como lo están viendo, de la rama y puntos negros. No es tan importante en México. Control, sellar heridas y podar y tapar con pintura vinílica. Y eso es lo de rosal, chavos. Lo más importante de rosal en México. ¿Tienen preguntas de rosal? Profe, yo sí, es que llegué tarde a la clase y no vi las primeras enfermedades. Pero quisiera mostrarle unas fotos que tomé en rosa para ver qué son. Pásamelas. ¿O no se puede que las proyecte aquí? Sí, proyéctalas, que te cedan el mando. Que te cedan el mando y proyéctalas. A ver. ¿No tengo que salir o tú? No, pues no sé, Javi. Encendiéndote el mando, yo creo que ya las puedes proyectar. Ajá. Pásamelas. Pero son las de rosal, las más importantes. Son bien diferentes todas las enfermedades en rosal. Y el manejo es sencillo, lo que pasa es que dejan que crezca la cenicilla, y ya les dije, cuando hay cenicillas hay ácaros, y es muy difícil eliminar tanto la cenicilla como el ácaro. Ya, chiquita, estoy esperando. ¿Se las paso? Sí, pásalas. Pero, ¿cómo se las paso? Que te den el mando a ti y las proyectas. Ah, pero es que no me han dicho, no me... Dile a Javier. Es que usted es el anfitrión, maestro. ¿Ahora qué hago? Que se las pase por el chat. A ver, pásamelas por el chat. Por el chat, a ver. Ah, ya vi. Bueno, son las de rosal, chavos. Ahí voy. A ver. Shit, espérame. Entonces son de enfermedades del rosal, son bien características y ya les dije el manejo. ¿Preguntas?
¿Ya? ¿Veo el chat? No, todavía no. Ah, es que ¿Eres, las salía una por una. eres Patricia? No, me llamo Fanny. A ver, Fanny. Ahí está una. Ese creo que es alguna virosis. ¿Cómo la abro? No sé. Haga clic. En el chat le da descargar a la imagen. Creo que se las envía a todos, ¿no? Bueno, las ven. Ajá. Pero no te hallo. Ya le puse chat. Y me sale a la derecha Patricia, Javier, Abigail, todos. En en la esquina inferior derecha de su laptop le va a aparecer chat y va a aparecer un mensaje de Sergio Ángel Cepeda López y después le va a aparecer la imagen que mandó Fanny. Ah, maestro, me comentan que si puede admitir a un miembro de la clase que se quedó afuera. ¿Sí? ¿Dónde está? Debe estar en la sala de espera ahí en participantes. No me sale. Si quieres, agarra tú el control y mándame las fotos y ahorita me lo regresas. ¿Te lo mando a ti o tú puedes? Sí, sí, mándemelo para ver si lo puedo admitir. ¿Cómo lo pongo? No, y que Es- para ver las fotos. Dice Javier, ¿qué pongo? en el chat póngale descargar imagen. Ah, Pero es que no me sale. Pongo chat. A ver, descargar, ya. A ver. mm, Dice guardar, ¿qué le pongo? póngale guardar y una vez que la descargue, póngale de nuevo compartir pantalla y abre la imagen ya para que todas la podamos ver. A ver, en escritorio. Guardar. ¿Cuál es Chrome? Oye, Fanny, no sé en qué formato la mandaste, pero a mí tampoco me la abre. ah, em, yo tampoco sé en cómo la mandé. Oye, pero pues es más fácil si me hacen anfitrión, ¿no? Buena. Ajá, sí, Te mando el anfitrión, dime cómo te lo mando. este, póngale, bueno, ahorita le deben aparecer una pantalla con todos los miembros, ¿no? Como en cuadritos. No, sí están arriba. Este, el número de contacto de Fanny es 607-196. Sí, ahí está. Por ahí con su cursor dele con el botón, a los tres puntos o con el Ya, botón secundario y ahí ya, dice hacer hospedador. ya, ya le hice. Ah, entonces, Ya Fanny es hospedadora. Ya soy hospedada. ¿Y ahora cómo pongo mi pantalla? en compartir pantalla. Mm, ya. Listo. Es el virus que vimos ayer, Fanny. ¿Cuál? El virus del mosaico del rosal. Es un virus. Mm, Es virus. También tengo esta. ¿Esto es cenicilla? Sí, es cenicilla. Ahí está lo que les decía, la ampolla morada por antocianinas y la esporulación. Este es cenicilla. No me acuerdo. Esta tenía araña. Sí, porque hay cenicilla. Ah, Era cenicilla. Y con araña, porque ya les di, ya hay cenicilla ahí también, mira aquí, abajo. acá. Esa es la mancha negra marsonina. ¿Esta? Sí, la mancha negra marsonina, rosae. Ujú, Ujú. la que vimos ahorita. Esta. Sí, pues son todas Esta estas manchitas, ¿no? sigue siendo cenicilla. No, esos son, pueden ser exuvias de insecto, pero ahí tiene cenicilla.
La anterior sí era mancha negra. Son exuvias de insectos, pero tiene cenecillas en la punta. Ve cómo está doblado y morado. ¿O por lo de aquí? Sí, está doblado. Están las ampollas. Fíjate cómo están las ampollas. Está morado y todo lo blanco son exuvias de insectos. Parecen moscas blancas, no sé. Sí, sí, son moscas blancas. Sí. ¿Cuál otra? Tengo varias. Tengo esta. Creo que le interesa. Igual. Igual. Insectos. Esta era de araña. Y Sí. ya, esas son todas. Sí, pues ahí tienes varias que vimos y pues ya hay cenicilla y araña. Ujú. Entonces ahí lo que tienes que hacer es meterle azufre, porque acuérdense que el azufre también es acaricida. Azufre humectable para que no vayas a haber problemas de fitotoxicidad. Bueno, ¿tienen preguntas de Rosal? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas de Rosal? No, yo no. Yo creo que tampoco ya. Tampoco. Entonces vamos a ver pásame el ser hospedador. Vamos a ver al tulipán. Profe, Mande. yo tengo una duda en mancha negra. Sí, adelante. Es que recuerdo que que dijo algo de diplocarpo Es la y fase sexual. marsosonia. Entonces Marsonina es en la que nos diplocarpo interesa. dijo que era... Sí, esa errático. era... Ajá, es que sí, esa era mi duda porque me confundí. Decía que era la más común No, diplocarpo. marsonina. Ah, ok. Bueno, La esa era fase mi duda. asexual. Gracias. Sí. ¿Me haces Gracias. anfitrión, Javier? Sigue siendo anfitrión, Fanny. Fanny. Según yo ya lo puse anfitrión a usted, profe. ¿Ya? Sí, ahí dice Gerardo. Sí, ya. Vamos a ver tulipán. Vamos a ver enfermedades del tulipán. Bueno, ahí lo que están viendo en la portada son tulipanes muy bonitos, pero acuérdense que ahí va el síntoma que están viendo es variegado. Ahí se dice, ¿por qué variegado? Porque los pétalos cambian de color. Sí son flores muy codiciadas, pero están enfermas. Inclusive se ven plantas todavía chaparronas y unas que otra amarilla. Entonces vamos a ver enfermedades del tulipán. El cultivo del tulipán, lo más importante especies es Tulipa turcarum, suaveolens o gueneriana. Es originaria de Medio Oriente hasta el Himalaya, pertenece a la familia Liliaceae y se reproducen por bulbos. Eso es bien importante. Gran reproducción por bulbos, gran diseminador de virus. Modalidad de producción por bulbos para propagación, producción de flores, flor de corte, plantas de jardín y plantas de maceta. Aquí están los millones de tallos florales que sacan principalmente los holandeses. Nos llenan de todo esto de tallos florales. Y en México, según FIRA, hay 4.600 hectáreas de ornamentales y no hay datos sobre el tulipán. El tulipán básicamente se importa de Holanda y se vende en las tiendas, en las grandes tiendas, como ustedes han visto. Hay varios cultivares que está sano, el Maurín está sano, el Lim van der Mar, que empieza a estar enfermo porque hay el síntoma que les dije, Ile de France, sano, Golden, Don Quijote. ¿Y qué detalle se requiere para el manejo del tulipán? Requiere frío, por eso Holanda es un gran productor de tulipán, requiere frío para que germinen los bulbos. Se produce a campo abierto como en Holanda, en invernadero, requiere de buena ventilación
riegos constantes y una planta alta demandante en fósforo y en potasio. ¿Cuáles son sus enfermedades? Pues ya son, a lo mejor ya repetimos muchas, pero vamos a verlas. La primera es si es un bulbo, obviamente Fusarium oxysporum nos las va a atacar de forma muy significativa. La marchitez por Fusarium, como los bulbos albergan gran tejido vegetal, es un gran receptor de Fusarium. Causa grandes pérdidas, ocasiona gran variabilidad de síntomas dependiendo de especies cultivadas atacadas, y a veces el síntoma por ser marchitez, puede confundir con exceso de agua, deficiencias de nutrientes y pudriciones por Pythium, ¿sí? Pero ustedes ya saben, ya les dije cómo identificar Fusarium, si no ahorita se los repito. Bueno, la parte basal del bulbo se pudre en seco, luego aparecen manchas deprimidas en el bulbo que pueden unirse y formar grandes zonas de aspecto abollado, obviamente pudriciones de color café oscuro. Los bulbos se desprende un color ácido durante la pudrición por las toxinas de Fusarium, ya habíamos hablado, y si se plantan bulbos infectados, aparentemente sanos, las plantas toman un color violeta y mueren. Entonces, este es un bulbo dañado. Puede germinar, por la gran reserva de nutrientes que tiene el bulbo, pero después de un tiempo se marchita la planta y muere. Esta es una pudrición por Fusarium. Manchas de color café. Las manchas pueden ser insignificantes o luego ser más grandes. Ustedes abren un bulbo y está todo podrido, inclusive el cilindro central. El organismo, aquí lo malo que nos falta para ver si es Fusarium, obviamente como repetimos, abrir aquí el gilema en la corona y va a estar teñido de color rojo. El organismo causal del género Fusarium, ya saben ustedes que forma macroconidios en canoa, microconidios de una célula y clamidosporas. Por lo tanto, Fusarium oxysporum es fácilmente identificable. Ahí están. Macroconidios en cadena, microconidios de una célula y clamidosporas, ¿sí? Entonces puede formar todo eso. Los bulbos plantados en suelos infestados, acuérdense que Fusarium oxysporum tiene un rango de hospedantes amplio, son infectados por raíces y zonas del tejido que se convierten en tejido vascular. Los bulbos tomados de estas plantas, o sea, los hijos, pueden no tener síntomas, pero sí están infectados por el hongo. ¿Por qué? Porque los bulbos que se forman a partir del bulbo madre, pues tardan en presentar los síntomas, pero van infectados. ¿Qué requiere? Alta humedad en el suelo. Alta humedad en el suelo, y al haber alta humedad en el suelo, se presentan las clamidosporas, por lo cual el hongo sobrevive en los suelos, ¿sí? Entonces, siempre hay, en un suelo donde se siembra tulipán, siempre va a haber Fusarium. La enfermedad puede transmitirse en tanques de lavado de bulbos de material infectado sano a enfermo. Los bulbos contaminados pueden contener micelio y clamidosporas. Por eso les digo que en los tanques de lavado es importante meter Tecto 60. Tecto 60. La dispersión ocurre vía material propagativo, sea por bulbos, y en temperaturas que lo favorece es de 29 a 35 grados y 24 a 29 durante la noche. ¿Cómo se va a controlar? Tratamiento con vapor al crecimiento, al suelo, o aplicaciones de fumigantes. Ya dijimos que nomás el metansodio. Otro aspecto importante es meter los bulbos en Captan o Benomil o Tecto 60, y se sugiere procurar el periodo de cultivos de temperatura en ambientes menores a 24 grados. Por eso Holanda siembra en lugares fríos, ¿sí? Para Fusarium, ustedes pueden evaluar diferentes extractos vegetales. Se han encontrado extractos de chile pimiento, de aceites, de mostaza, aplicados en invernadero, y hay control. ¿Por qué? Porque simplemente cambian el pH de los suelos. ¿Okay? Cambian el pH de los suelos. Una cosa que se me había olvidado decirle para invernadero, o no sé si ya se los dije en nemátodos, una suspensión. Ustedes meten tambos de 200 litros, le meten brasicas ahí que se pudran, y con esa agua riegan una vez cada 15 días, con la agua podrida donde están las brasicas, ¿sí? Las cols, todas las brasicas. Eso tiene gran cantidad de azufre, y ese riego sirve para desinfestar de hongos, de nemátodos y de bacterias, ¿sí? Entonces tiene capacidad de fungicida.
Siguiente enfermedad, pudrición gris o fuego del tulipán, botritis. Aquí vean que hay dos especies diferentes, botritis tulipe, botritis cinerea, ¿sí? Entonces, es una de las enfermedades más comunes en bulbos. Y que les dije que era un excelente saprófito, se puede localizar en material vegetal muerto e infectar a diferentes hospedantes. Todas las flores son infectadas por estas dos especies de botritis. Los síntomas, aquí los pueden ver ustedes. En las hojas crecen curvas y deformadas, como está aquí. O sea, aquí está la hoja, la plántula enferma, crece curva y deformada. Hojas y flores aparecen manchas circulares pequeñas de color café grisáceo, como están aquí. Y en condiciones de alta humedad se pudren y se llenan de micelio y esporas de color negro. Estos son los síntomas de botritis. En muchas variedades se tiñe de rojo, o sea, los pétalos se tiñen de rojo al principio y después cambia la pudrición a color amarillo pardo, luego a café y una gran esporulación. El organismo causal ya lo conocen de botritis, ya lo vimos, es es un conidióforo que les decía, con conidios en forma de globo en la parte apical. Este es botritis sp. La fase sexual ya la habíamos visto del género Botrytinia, pero no le hagan caso, es muy errática, es una apotecia. Sí, es muy errática. ¿Qué se requiere para que haya daño por botritis? Gran cantidad de agua. Que haya agua en el ambiente, agua sobre el tejido vegetal y el hongo penetra en forma directa, ¿sí? Entonces, como ya les dije, botritis puede atacar en campo y en almacén, ¿sí? O sea, si no está almacenada la flor abajo de 9 grados, en 3 días, 2 días, se acaba una cosecha de flor botritis, simplemente pudriendo los pétalos, porque el hongo esporula en los pétalos, se disemina con corrientes de aire y va a infectar a plantas sanas. Entonces, la humedad es necesaria para la germinación, temperaturas de 10 a 21, por eso tienen que almacenar abajo de 9 grados, ¿sí? Entonces, el hongo, ¿cómo va a sobrevivir? Acuérdense que el hongo va a sobrevivir como conidios y también forma esclerosios, ya lo habíamos visto. El control, evitar durante las noches que las plantas permanezcan húmedas, aplicando riegos temprano por la mañana, no asperjados, rodados, dando una ventilación buena del invernadero, buscando también eliminar la formación de agua de rocío. Se sugiere aplicación de productos para botritis, ¿cuál es? El Venomil, el Tecto 60 o el Ronilac también es bueno. Otro producto son las estrovirulinas, pero con peligro de crear resistencia. Hay que eliminar plantas que están enfermas y sacarlas del invernadero o de la bodega. Bueno, otra enfermedad de bulbo, el moho verde o moho azul, es el mismo moho que ustedes ven en su casa en pan y en tortillas, afecta, o sea, ustedes en su casa ven tortillas y panes podridos, esos mohos pudren también a los bulbos de tulipán. Y es un problema serio porque Penicillium causa pudrición del bulbo, el micelio cubre al bulbo y puede alcanzar el interior, o sea, la médula. Es fácilmente reconocido porque es un moho azul, verde, rojo, así como ustedes los ven en las tortillas. Ahí está. Este es el Penicillium y también ahí nos falta Aspergillus. Entonces, es el mismo moho que ustedes ven en su casa. Es un micelio aspecto polvoso, forma conidióforos simples y conidios en cadena. Así, conidióforos simples y conidios en cadena, como están viendo aquí, es el género Penicillium, ¿sí? El de la penicilina. Es un gran contaminante de medios de cultivo en laboratorios. Y la enfermedad, ¿por qué se va a presentar? Cuando se trabaja en condiciones muy sucias. Cuando hay muchos insectos, hay quemadas de sol, o al estar cosechando van a magullar los bulbos. Van a decir, a mí qué me interesan los bulbos. Hay una gran industria de venta de bulbos, ¿eh? Entonces es una enfermedad importante. Se presenta tanto en campo, en almacén, y cuando hay humedad relativa alta y una aireación deficiente. Entonces, esta enfermedad va a presentarse bajo esas condiciones. ¿Cuál es el control? Simplemente sumergir los bulbos en una solución a base de captano, Venomil. Con eso se controla. En esa solución van a controlar
botrytis. Van a controlar Fusarium y van a controlar Penicillium. En esa, sumergir los bulbos en una solución desinfectante a base de captano, benomilo. Y se deben evitar los daños de manejo del cultivo del bulbo. Bueno, virosis, ya las vimos. Las virosis son enfermedades que atacan al tulipán, o sea, es un enemigo natural, pero lo han aprovechado para sacar plantas de pétalos muy sui generis, muy atrayentes, pero van enfermas. Los hortícolas holandeses lo han explotado para tener plantas más bellas. El síntoma, ya les dije, se conoce como variegado. ¿Qué es el síntoma de variegado? Esto, cuando los pétalos cambian de color, ¿sí? Entonces, pueden trabajar una generación de plantas enfermas, pero si siguen con las otras generaciones, la planta se va degenerando porque están enfermas y esta degeneración trae como consecuencia que en las plantas se atrofien. Pero el problema no está ahí. El problema es cuando exportan esos bulbos enfermos, no se sabe el rango de hospedantes que va a tener esos virus y lo mandan a países que están importando esos bulbos enfermos, pero están importando también enfermedades. También están importando enfermedades. ¿Cuáles son los potivirus? Cuando ustedes vean esto, potivirus, ¿qué quiere decir? Que son virus que se transmiten por semilla. Este grupo de virus se transmiten por semilla. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de los potivirus? Las flores, hay variegado. Las yemas florales se decoloran y el escapo floral se ven como estrías. Las alteraciones de pigmentación modifican el color de los pétalos, cambiándolos y haciéndolos más bellos, ¿sí? Como ya vimos, el variegado. En las hojas son generalmente, en las primeras generaciones, son los síntomas moderados, pero en la siguiente siembra se va deteriorando y se presentan jaspeados y estrías. El engrosamiento de los bulbos se reduce hasta un 50% y la conservación en florero es mucho menor. Ya de plantas, no de F2, F3, generaciones 2, 3, 4 van a tener estos síntomas. ¿Cuáles son los virus que nos mandan los holandeses? El potivirus. Potivirus, ya les dije, todo lo que es potivirus son transmitidos por semilla. El Breaking Tulip, Breaking Top Tulip, el Breaking Band Tulip, Rembrandt, en honor a Rembrandt, a un pintor holandés, y el Little Moti potivirus. O sea, estos son los virus que nos mandan en las plantas los holandeses. Ahí están las partículas virales. Control, simple y llanamente, aislar las parcelas, tener plantas sanas, madres sanas totalmente, y hacer termoterapia 46 grados por 20 minutos. Otros virus del tulipán, ya los vimos, virus mosaico del pepino, virus latente de la azucena, virus del tabaco. O sea, enfermedades del tulipán, que están cuarentenadas en México según la norma de sanidad vegetal, es un nematodo, Etilencus destructus. Todo el virus que vimos está cuarentenado, pero nos los meten. Botrytis tulipe, Phytophthora erythroseptica y Erwinia crisantemi. Son las enfermedades que no pueden meter ustedes en bulbos que traten de traer de Holanda. Y esta es la literatura, y con esto terminamos tulipán. ¿Tienen preguntas de tulipán y rosa? Yo tengo una, profe. Adelante. ¿Cuál es la aplicación mínima de texto? Pues ya ve que está carísimo, creo que como 1,800 el kilo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación mínima efectiva de Tecto 60? 2 gramos por litro de agua una vez en el ciclo y luego lo intercalas con mancozeb, daconil y le puedes meter una estrovirulina. Ok. ¿Y qué podemos hacer, profe, cuando la etiqueta de un fungicida nos recomienda kilos por hectárea? Yo siento que eso es como muy relativo, entonces tomamos... Yo también siempre he dicho eso en sanidad, pero no me pelan. Si yo que soy disque doctor, póngalo entre comillas, no soy doctor, póngalo entre comillas, no le entiendo. ¿Ustedes creen que un agricultor le va a entender? Y les he dicho 1000 veces, yo por eso doy las recetas, 2 gramos, 3 gramos por litro de agua, o 2 mililitros, 3 mililitros por litro de agua.
yo tampoco le entiendo, pero según lo que ya me han platicado, tienes que hacer una regla de 3. Si te dice 3 kilos por hectárea, tienes que meterlo en 10,000 metros, y luego donde vayas a aplicar, haces tu regla de 3 y ya es lo que vas a aplicar. O sea, como calibrar, ¿no? Si yo tengo un cultivo, aplico en 50 metros cuadrados y ya con base en eso hago la regla de 3. Si haces tu regla de 3 y aplicas en esos 50 metros cuadrados. Sí, yo también me he peleado con los de sanidad, pero son necios, eso yo tampoco lo entiendo, y se los he dicho así, yo no lo entiendo. Y entonces simplemente hace una regla de 3, pero ¿ustedes creen que un agricultor va a hacer una regla de 3? Y No a la mí se me hace. hace que es relativo, ¿no, profe? Porque puedes ocupar mucha más agua en algunas hectáreas de cultivo y Exactamente, va a en depender. algunas otras En no. papa, por ejemplo, empleas mucha agua empleas en papa, en frijol poca agua. Entonces tienen que tomar todo eso en cuenta para hacer las aplicaciones. Todo siempre váyanse por regla de 3. Sí. Ujú. O para no complicárnosla, pues aplicamos esa de 2 gramos por litro Sí, también, ¿no? les he dicho que así lo hagan, porque eso es entendible, cualquiera lo entiende. Sí, Tienen, y eso también en las recetas, pues mi papá las pide por mililitros o por cuánto, por tonel de 800 litros o así. sí, Depende. pero deja tú también los que despachan no saben. Ajá, y los que despachan no saben. No saben. Entonces, para vender, están aplicando dosis hasta de 6 gramos por litro de agua, 6 mililitros por litro de agua. Entonces son dosis muy altas. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Preguntas? Mm. Profe, yo tengo una pregunta sobre lo que dijo hace rato sobre los nemátodos. Sí. ¿Qué, las brásicas, qué efectos tienen sobre los nemátodos? Porque aquí Tienen azufre. me... Ustedes saben que son ricas en azufre. Entonces las dejan que se pudran en un tonel de 200 litros y con eso van a regar una vez a la semana o en 10 días el invernadero. El azufre tiene propiedades antimicrobianas, nos va a matar hongos, nemátodos y va a bajarlas considerablemente en invernadero las poblaciones de nemátodos y de hongos y bacterias. ¿Cómo actúa Bueno, es sobre la que cutícula? aquí ponían un ciclo de col para el control de nemátodos. Es buena Después de alternativa uno esa de... rotación de col, pero en invernadero ustedes pueden hacer eso, tener tanques de 200 litros y pudriendo ahí en agua las brasicas y riegan con eso sin ningún problema, no le va a pasar nada a sus cultivos y es orgánico. Y entre mayor concentración de col es mejor. Sí, no te pasa nada, nada te ¿Se pasa. puede con hojas de brócoli? Sí, con todo lo que sea crucíferas, brasicas. Con Y si, desechos de las no, por cosechas los ejemplo, pueden ir a colectar y los meten en los tambos y riegan en invernaderos y verán que les baja. Ya ven que en tomate es importante el meloidogine, con eso lo bajan. Por eso no le pongo yo atención ya a los nemátodos, yo así los controlo. ¿Y cuál sería como la cantidad mínima que deberíamos de poner en concentración a 2000 litros ¿Cómo? No, tú de riegas brasica? con el agua de los No, tanques no. Como de planta, cuánto de desecho, de tengo que ponerle a desecho, 2000. métele, bien, ves que la planta es muy suculenta, la de las crucíferas. ajá. Ajá. Tienen hojas, muchas hojas, métele 6 plantas por 200 litros de agua. Ya hay que se pudra. ¿Y si las aviento en el terreno? Pues también, pero tienes que rastrear y barbechar para que se deshagan. Sí, como tú dices, es O rotación. digamos que en el surco, que se dejen tiradas y ya cuando pase uno las pise. Sí, ahí las pueden, no, por eso es rotación de cultivos. Ay. Rastrean, barbechan y ahí va a haber gran cantidad tiene propiedades antimicrobianas, las crucíferas. Es buena rotación, excelente rotación. Profesor, En la Sí, rata de cultivo. cuando se preparan en alimento y se hierven, ya sean coliflores o brócoli, ¿esa agua también sirve? sí sirve esa para las macetas, muy buena agua. Oh, genial. Gracias. Ahí. Pregunta, chavos. También nos controlaría lo que dijo de los hongos, ¿verdad? Sí, en el suelo. Ok, en el suelo. Ajá. Ahí. Bueno. Pregunta. Profe, Sí.
Sí sirve o sea, el poner la ceniza en agua por varios días. ¿De crucíferas? Ajá, pero De cenizas. cenizas sí, porque ahí va el azufre. Ahí va el Y, azufre, sí. y eso lo podríamos aplicar a las hojas. Sí, sin ningún problema, no te lo quema, pero te va a tapar las boquillas. Ok, profe. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas de rosal y tulipán? Me estoy dando un chorro de enfermedades, ¿eh? Muchas. Sí, profe, pero esta es una pregunta acerca de qué plagas puede tener el tulipán. Plagas, pulgones. Va a tener, lo más importante son los pulgones. De ahí va a tener los gusanos de las plagas del suelo, que ya les dije cuáles eran para los bulbos, pulgones y crisomélidos que se comen las hojas. ¿Sí? Entonces hay que controlar las plagas del suelo y principalmente los pulgones para evitar los virus. Sí, profe, gracias. Sí. ¿Preguntas? Profe, en la rosa cuando se cortan los basales más gruesos, se queda como, bueno, cuando ya se seca la herida, yo creo que es como botritis lo que se le hace alrededor del tallo. Después de cortarlos, ¿cómo se controlaría eso? Evitaría Meter que... una aplicación de Daconil. Y si digamos hago cortes pequeños, ¿puedo rociarle o asperjarle con un atomizador? Sí, sí. ¿En qué concentración? Igual, 2 gramos por litro de agua, no vas a la concentración de 1 gramo es para los pétalos, para que no te los manche el fungicida. Ajá. Ah, ok. Entonces, solo 1 gramo, solo para meter, Sí, para digamos, los pétalos, para la flor cortada. Ajá. Digamos, como después de la de tratamiento post cosecha. Sí, de post cosecha, Benlate o Tecto 60, 1 gramo. Ajá, 1 gramo, pero lo aplicas y ahí te aguanta bien hasta la venta, el punto de venta. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Preguntas? Yo, profe, Sí. entonces no se sabe si, por ejemplo, yo compro un tulipán que está enfermo, bueno, por virus, y lo traigo a mi casa, y si mi mamá tiene otros ornamentales, no se sabe si se Sí, puede no se comprar. sabe. Es lo peligroso de traer esos tulipanes enfermos porque no conocemos el rango de hospedantes que tiene ese virus. Se te pueden enfermar o deja tú que fuera en tu casa, pero es un cultivo afuera y el problema que metes a una región, se mete a una región. ¿Ok? Por eso es lo peligroso de esos tulipanes variegados, se llaman variegados. Profe, ¿y cómo sé si compro tulipanes o bulbo de tulipán en un establecimiento X que no estuvo con que sus bulbos, que no fueran de la variedad variegada, pero al estar en contacto tal vez pues pudo haber contaminación? Sí, por insectos del suelo se te puede contaminar, no es difícil hasta que veas la flor. Entonces, pues ahí sí debería desinfectar los bulbos antes de Sembrar, aún aunque sean certificados. así es. No, los holandeses son bien cochinos. También son importantes en los quesos y mandan pura porquería de queso. Pura porquería. Bien feo el sabor. ¿Ustedes creen que no van a mandar los tulipanes enfermos? Claro que los mandan. Son los vikingos, acuérdense cómo eran. Sucios y feos. En los Países Bajos. ¿Preguntas? ¿Qué tan efectivo es el caldo de ceniza, profe, para el control de algunos hongos? No, si no es de crucíferas, no es efectivo.
vas a crear condiciones, esas cenizas se van a quedar en las hojas cuando se sequen y va a crear condiciones para cenicilla. No es recomendable. Ok. Entonces, bueno, había leído que funciona para control de pulgones y entonces no sería recomendable usarlo. No, porque decían que las cenizas de tabaco controlaban insectos, pulgones, no, ni se metan, no. Ok, gracias. Bueno, ¿qué más, chavos? Yo en unos brotes jóvenes de flor, Hey. unos primordios, vi que en las hojas, ve que son como rojitas, se Sí. le hacían manchas circulares amarillas. Era el mildew. ¿Mildew? Mildew. Esas serían como las primeras etapas. Primeras etapas, sí. ¿Y ahí ya es necesario aplicar o en qué? Sí, ya, porque desde ahí ya tienes que aplicar, a ver si ahí la puedes parar la infección. Debería aplicar un Previcure como preventivo y luego... Un sistémico, es un omiceto, puedes aplicar primero Daconil y luego el Ridomil. Ok. Bueno, preguntas. Profe. Si ya no hay, nos vemos mañana, chavos. Yo, profe. Adelante. Por ejemplo, si yo tengo un invernadero que siembra en el suelo, entonces hay problemas con nematodos y aplico lo que dice de las brasicas. Sí. No, después no tendré problemas, por ejemplo, con la estructura del suelo u otros problemas. No, ninguno. Yo lo uso dando un riego cada 10 días, no tengo nematos ni pudriciones del suelo y pues, es materia orgánica, no tienes ningún problema en el suelo, ni en la estructura, ni en la manifestación química del suelo, ni física. Ok, gracias. De nada. Bueno, chavos, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, maestro. Bueno, maestro. Hasta luego, profe. Mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego.